Bueno, vamos a proseguir nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 20 ahora. Versículo 9 al 20. Ya pronto vamos a llegar a las iglesias a las cuales el Señor habló. Y vimos el orden en que Dios habló a través de Juan, ¿verdad? Dios, Jesucristo, el ángel, Juan, y ahora habla a sus siervos, ahora a los que predican. O sea, hay un orden de dónde viene esta palabra que ahora la vamos a ver, cómo él le recalcó de que todo lo que iba a ver y oír tenía que escribirlo como un testimonio de que era el que hablaba era fiel y verdadero. Vamos a ver cómo hizo Juan para reconocer que el que le hablaba era Cristo. Y no lo conoció por una característica cualquiera, sino le dio ciertas características de por qué conoció él que era Jesucristo quien hablaba en la visión que él vio y no meramente un sueño cualquiera, ¿no? Ahora en este tiempo, ahí en las redes sociales hablan una de disparate y yo sigo diciendo eso, y una de payasadas que hablan ahí, que usted se queda riendo, ¿qué está hablando? ¿No? Unas cosas fuera de orden, que a veces por eso es necesario estudiar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude, porque hay una hora de interpretaciones que uno se queda, bueno, ¿a quién le creo? Porque a veces cuando llega uno a un lugar donde ya no entiende, dice uno, bueno, este habla bonito, ¿no? Y ya llegamos a la conclusión, como dice aquel dicho del que le preguntaron que si entendió lo que hablaron. No entendí, dijo, pero se oía bonito, ¿verdad? Y entonces así no es. Sino pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe y nos oriente y nos dé dirección de lo que leemos para que entendamos realmente lo que Él, que es el autor de las Escrituras, nos dé a conocer lo que Él inspiró a los siervos que escribieron la palabra, ¿verdad? Y no sea adulterada ni sea fuera de orden de lo que Dios estableció, el Espíritu Santo habló. Bueno, vamos al versículo 20, lo vamos a leer como una referencia, pero después vamos a detallar un poquito acerca de ello. El versículo 9, vamos a Apocalipsis 1:9. Juan es el autor, por eso me estaba confundiendo, pero aunque él también escribió algunas epístolas, ¿no? Pero vamos a 1:9, dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo de qué dice? Bueno, así que cuando alguien hable fuerte no se vaya a asustar, porque algunos se asustan cuando cantan. Dice, cante más despacio, dice, hable más suavecito, dice, porque... Pero Juan dice que era como trompeta cuando Dios le habló. Me recordé también ya cuando resucitó a Lázaro, dice que habló con una gran voz esplendorosa cuando le dijo o sea que en muchas oportunidades Dios habló fuerte. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el 10, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Por qué lo volvió a conocer? Porque en el versículo 8, cuando finalizamos ahí en la primera parte del versículo 1 al 8, cuando leímos a la semana pasada, él le dijo lo mismo. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor. Y otra vez ahora le dice él, yo soy el alfa y la omega, otra vez. El primero y el último, escribe en un libro lo que ves, aquí está. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Mira, aquí está dando una descripción bien preciosa de cómo era el Señor y todo. A ver, la gente, entre paréntesis, hay gente que pone al Señor, ¿ha visto al Señor cómo lo ponen a veces en unos crucifijos o en unas cruces? Todo ahí, aquí está diciendo, era un, no se puede ni describir. Por eso al final vamos a ver que
que Juan hasta cayó como muerto porque no podía resistir la gloria de Dios y cómo Él era, ¿no? A veces hay gente que quiere describir a Dios y lo pone en un crucifijo, en la pared, dando una idea según ellos, pero Él es tan majestuoso, tan grande y poderoso y grandísimo que no lo podemos describir en palabras. No alcanza las palabras más elocuentes, más profundas, más intelectuales para describir la gloria de Dios, el personaje de Cristo, ¿verdad? No es así simple, nada más de Cristo y ya. No es solo, qué bonito el versículo. No, es algo poderoso, algo grandísimo. Yo no les puedo explicar. Sinceramente no puedo explicar. Sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mire, otra característica. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se acuerdan cuando se le apareció a Pablo cuando iba camino a Damasco? Y era puro a mediodía que estaba el refulgente, el sol, en lo más grande, y aún todavía esa luz resplandeció más que el sol. Usted puede imaginarse, al sol no lo podemos ni mirar, no nos podemos estar quietos un ratito mirándolo a mediodía, mírelo y no puede mirarlo, si no tiene algo con protección. Y cuando se encontró a Saulo de Tarso camino a Damasco, dice que alumbró más todavía después de que el sol estaba alumbrando. ¿Cómo sería la gloria que vio? Que hasta ciego se quedó, ¿verdad? O sea, puede imaginarse, no sé si me va siguiendo, qué tremendo, qué grande. Cuando le vi, mire, aquí está la cosa, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, o sea, su mano derecha, ¿no? La diestra, diciéndome, no temas, yo soy el primero. Mire, le vuelve a repetir, ya lleva 3 veces. Yo soy el primero y el último, porque en Cristo comienza todo y termina todo. No hay nada a medias con Dios. ¿Cuántos saben que no hay nada a medias con Dios? Él comienza y Él termina. Es el primero y el último, el alfa y el omega. Y el que vivo, 18, y estuve muerto, le está dando testimonio de cuando murió. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, en otras palabras, no se quedó ahí muerto en la tumba, sino que resucitó y ahora vive, dice, para siempre. No como los muertos que hubieron resurrecciones, como dije de referencia la vez pasada, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, muchos fueron resucitados, pero se volvieron a morir. Pero Cristo murió una sola vez y resucitó y nunca más volvió a morir. Él vive para siempre. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades, del mismo infierno. Escribe las cosas que has visto, aquí está la encomienda, y las que son, y las que han de ser después de estas. Aquí va a haber como un pasado, un presente y un futuro. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta parte está bien fácil, ahí está como cuando Jesús explicó a los discípulos la parábola de la semilla del sembrador, perdón, la parábola del sembrador en el capítulo 13. Le digo, Señor, enséñanos qué quiere decir todo eso que dijiste, que el que cayó a la orilla del camino, que el que cayó en pedregales, que el que cayó en medio de todo, y que cayó en las piedras, y que el cayó en buena tierra. Habían 4 simbolismos ahí. Jesús se las explicó. Aquí también en esta parte final explica esa parte, ¿verdad? Pero aunque hay otras un poco difíciles de interpretar, pero aquí Él le dio a entender todo eso, está fácil. Entonces, comenzando con nuestra introducción vamos a hablar de una visión del Hijo del Hombre, una visión que tuvo Juan cuando vio al mismo Cristo en una visión. Y dice él, comienza diciendo, yo, Juan. No sé si se ha dado cuenta usted que cuando uno va a certificar algo en un documento legal, dice, yo, fulano de tal, doy fe o doy testimonio que el
mencionado en esta carta es el fulano que dice aquí. Y y firma abajo, ¿no? Pero está diciendo yo y su nombre, ¿no? Y dice yo certifico que este es fulano de tal. En otras palabras, Juan está diciendo, yo, Juan, para que no quede duda quién la escribió ni quién está diciendo, porque ya dijo anteriormente que a él se le reveló lo que él va a escribir y lo que él va a detallar de lo de antes, de lo de ahora y de lo que viene, hablando del futuro. Dice, yo, Juan, vuestro hermano. Hay una, ¿cómo se dice? Una relación que él está introduciéndose como otro hermano en Cristo, que también está allí en esa isla, también como los otros hermanos que estaban en las demás iglesias y en otras que no menciona la Biblia, pero ya conocemos nosotros que estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo, la iglesia de Colosas, la iglesia aunque aquí solo va a mencionar 7, pero habían muchas iglesias. Y él dice, todos estos son mis hermanos en Cristo que sufren por la misma causa en que estoy yo ahora aquí, porque dice en la continuación, y copartícipe. ¿Qué es ser copartícipe? Cuando usted es parte del mismo ambiente o de la misma situación que está sucediendo, usted es parte de eso. Nosotros fuimos todos copartícipes de la pandemia, ¿no? ¿O no? A algunos no les dio pandemia, no les dio COVID, por eso no. O sea, fuimos parte todos de ese relajo que hubo ahí, de esa enfermedad. Él está diciendo, yo soy parte de ustedes, hermanitos, está diciendo él, yo soy copartícipe, soy el siervo también como ustedes. Dice, en la tribulación, todo lo que ustedes padecen, yo también lo estoy padeciendo. Todo lo que ustedes saben acerca de Dios, yo también lo sé. Y en esta tribulación y en esta situación difícil en que estamos atravesando, yo también estoy atravesando lo mismo que ustedes allá afuera, allá en las demás iglesias, en los demás pueblos, en los demás lugares donde se predica la palabra del Señor. Porque vimos que, trayendo a colación para recordatorio, cuando hicimos la introducción de Apocalipsis, vimos que el autor, cuando se escribió Apocalipsis, la iglesia estaba pasando una situación dificilísima de ser creyente. En otras palabras, para los que no vinieron, otra vez repito, era un asunto de vida o de muerte, el de identificarse como creyente. Entonces, para ellos vino la consolación a través de Jesucristo, revelándose a su siervo Juan para que los animara a seguir adelante y no dejarse de convencer por sí mismos de que hay que uno apartarse del Señor por una pequeña cosa, porque hay cosas grandes, tribulaciones grandes, que parece que nos van a botar, que parece que nos van a tirar al suelo, pero en Cristo somos más que vencedores. Los que estén diciendo, ustedes sigan adelante, firmes, porque todos estamos padeciendo lo mismo. En el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Aquí viene un punto muy importante. Hay gente que sufre por diferentes maneras, otras porque él mismo se metió a problemas. ¿Cuántos saben que hay gente que sufre porque se metió a problemas él mismo y después quiere que Dios lo saque? Pablo no, estaba ahí en esa isla, valga la redundancia, aislado. Juan, perdón. Estaba desterrado, como un poquito para que tenga imagen, como que estuviera en la prisión ahí de Alcatraz, pues aquí de San Francisco. Solo se podía llegar por barco y nadie se podía escapar de ahí, ahí lo tenían a él. ¿Por causa de qué? ¿Por andar de chismosito o por andar hablando lo que no era? ¿Por qué lo tenían allí? Por causa, dice, del evangelio, por predicar la palabra. ¿Cuántos miles? Ya dije una pequeña estadística la semana pasada y estudiando más, me di cuenta que hay países, muchos países donde no se permite predicar el evangelio y muchos hermanos sufren y nosotros ni cuenta nos damos en las noticias, pero usted investiga, son cientos y miles de hermanos que están en este mismo momento pasando una tribulación y horrendas cosas hasta la muerte.
Y están decididos a morir, de veras, porque son cristianos. Alguien me contó una historia para los hermanos del Salvador, que es que cuando había la guerrilla allá en los 80, dice que llegaron a una iglesia cristiana. Yo digo, creo que es una metáfora, no es cierto, digo yo. Dice que llegaron allá, cuando en tiempo de la guerrilla, ¿no? Llegaron bien armados y todo, llegaron a la iglesia, dice. Y que le dijeron, pónganse a un lado aquí los que son verdaderos cristianos, porque esos van a morir esta noche. Y dice que los apartaron para acá. Y los que quieren librarse, que no, dice que pónganse para acá. Pues muchos se fueron para allá, al lado a donde estaban decididos a morir, pero uno dice que corrieron para el lado izquierdo. Entonces, cuando terminó, dice que el que andaba dirigiendo allá a los rebeldes, dice que le dice, bueno, ahora se definió quiénes son realmente cristianos. A los que vamos a fusilar van a ser a estos a los que corrieron. A los que vamos a fusilar van a ser a estos que corrieron. O sea que los que se dijeron que morían por la causa, a esos los perdonaron, dice, y da luego a los miedosos. A esos dice que los fusilaron. Es una anécdota, creo yo, porque no creo que sea cierto, pero bueno, da a entender que uno, no importa, como Juan, como otros apóstoles, como Pablo, como todos los que sufrieron por la causa de Cristo, no les importó morir por esa causa preciosa del Evangelio. Como dijeron algunos cuando llevaban a los discípulos a morir, que los iban a sacrificar. Hubo uno, no me acuerdo su nombre, que cuando llevaban a uno de los discípulos, dijo también que ya lo llevaban al matadero, y dijo él, a mí también, dijo uno de los que iban ahí, que eran de los que iban a matar al discípulo, a mí también mátenme por esa causa, porque yo quiero ir con él. Dice, no sé si fue Policarpo o no sé quién, ya no me acuerdo el nombre, pero dice que él también anhelaba ir a morir por esa causa. Usted puede imaginarse que uno esté tan decidido por la causa de Cristo como estaba Juan. Juan estaba ahí sufriendo, porque al final lo metieron hasta, dice, unas calderas calientes y unas atrocidades que hicieron, y todos murieron por alguna situación, pero él no se desanimó ni se sintió desanimado. Puede ser que en la carne sí, pero el Espíritu le dio fuerza, porque eso es lo que pasa en la vida cristiana. Puede ser que nuestra carne nos desanime, nos desoriente y nos traicione en nuestro estilo de vida cuando pensamos carnalmente, pero cuando viene el Espíritu Santo y nos fortalece, no importa la causa, la situación que estemos atravesando, porque nos da fuerza para seguir adelante. El Espíritu Santo. Bueno, y dice él, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O en otras palabras, estaba de espalda, ¿no? Y podemos ver que Pablo está hablando acerca de que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aunque lo cierto es que el día del Señor parece referirse específicamente a ese día en particular, aunque algunas traducciones, ahí viene una de ellas. Algunos dicen que se refiere al día domingo del Señor, cuando nosotros celebramos el domingo, porque el domingo es el día del Señor, pero otro dice que lo que se refiere a ese día especial, que era el día del Señor, fue porque fue la manifestación de Dios en ese momento hacia Él, ¿verdad? Algunos asumen eso porque de que es el día del Señor domingo, porque Jesús resucitó el domingo, se manifestó a los discípulos el día domingo, envió el Espíritu Santo en día domingo, pero hay quienes entienden que se refiere al día o el momento o el tiempo preciso que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en ese día. Es como que ahora nosotros hablamos muchas veces que la iglesia del oeste, del west, digamos que somos parte de nosotros, dedicó el día domingo para glorificar a Dios, para alabar a Dios, y todo el mundo pues cesa de sus labores y viene el domingo a adorar. El primer día se convirtió en el primer día de la semana y no el séptimo. Entonces venimos nosotros y ahora entendemos que nosotros adoramos a Dios en ese día, pero no significa que solo porque es el día domingo nomás vamos a adorar a Dios. Nosotros podemos adorar a Dios el lunes, el martes, el miércoles, toda la semana, todos los días, para enumerarlos. Y es el día del Señor.
porque ese día usted está adorando en el Espíritu a Dios. Ya no hay día, ya no hay un específico día cuando Dios no pueda glorificarse o pueda manifestar como estamos hoy, es miércoles. Puede decir, pero miércoles no es el día del Señor. Sí, pero se volvió el día del Señor aquí porque estamos alabándolo y glorificándolo y dándole la gloria a Él. Es el día del Espíritu, el día en el Espíritu de Dios que estamos glorificando a Dios. No es domingo. Pero a veces la gente se basa en los días y no en el momentum de la conexión cuando viene el rema de Dios, la gloria de Dios, cuando viene el Espíritu de Dios y se glorifica y se manifiesta en el creyente. Ese es el momento, el día del Señor. El día que Él especificó, estipuló para que usted reciba la gloria de Dios. Ese es el día del Señor, en ese caso, ¿no? Y dice Él, y nos dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo es la voz de una trompeta? ¿Quién sabe trompeta aquí? Yo no he oído que una trompetita haga pim, 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 pim. Es una, lo deja uno sordo. A las trompetas casi ni, si usted va a un concierto donde hay trompetas, ni el micrófono le ponen, porque es el instrumento más sonoro, creo yo, de la música de viento. Es el que suena más duro. Y dice que así le habló como voz de trompeta. Y no vamos a decir que esto es simbólico. Él oyó la voz fuerte, como las cascadas del Niágara. Yo no he estado ahí, pero al menos en video lo vi. ¿Qué ruido el que hacen? ¿Alguien ha estado ahí? Para que me cuente bien. Porque yo solo lo vi en video, pero sí hace una tronazón cuando la agua se golpea, cuando se encuentran, y dice que era como voz de trompeta, que él estaba a las espaldas de él, oyó la voz como de trompeta que le habló. ¿Y qué le dijo? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y los empieza a enumerar las 7 iglesias que estaban en lo que ahora se conoce como Turquía, ¿no? Y la isla de Patmos estaba al otro lado, que según dicen pertenece ahora actualmente a Grecia, porque era en el mar Egeo, que está en medio de los dos. Entonces, él está recibiendo de Dios y le vuelve a enfatizar otra vez el Señor: yo soy el alfa y la omega. Se van a cansar de estar oyendo eso en todos lo que está diciendo es que Él es el Dios eterno que está hablando, y cuando Dios habla, todo mundo debe de oír. En otras palabras, cuando Dios habla, todo el mundo debe de oír. Por eso, no es que me guste, pero me recapacito yo allá cuando, yo creo que se lo mencioné una vez, allá en el capítulo 1 de Isaías, cuando el pueblo de Dios, de Israel, no entendía y Dios proveía, Dios les hacía muchas cosas, hacía esto, hacía lo otro, les manifestaba su amor, su poder, su gracia, de muchas maneras, y ellos rebeldes. ¿No ha visto usted así gente que Dios es bueno con ellos y no, aquí yo sigo donde estoy, aquí me monto en este burrito y aquí me voy? Y nadie los baja de ahí. ¿Y qué le dijo Jehová, qué le dijo Jehová al pueblo en su rebeldía? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Que creo que es capítulo 1 de Isaías. Creo que Dios ya estaba ya. ¿Cuántos han llegado hasta aquí cuando en una circunstancia? ¿Qué quiere decir cuando dice ya estoy hasta aquí? Mire, dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Qué tiene que ser uno cuando habla Jehová? Estar atento para oír qué dice Jehová. Y le dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y ya les había dado ya
comida en el desierto, le había dado esto, no era la misma generación, pero ya sus padres le habían contado los milagros y los sucesos y todo lo que había acontecido en la antigüedad, cómo Dios había sido con el Israel. Pero ahora ellos estaban rebeldes. Se sentaron y ya no reconocían de dónde venía la bendición, como sucede con muchos, ¿no? Algunos creen que porque son inteligentes, capaces y muy elocuentes y cuanta cosa, por eso usted es lo que es. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Y eso lo vamos a repetir porque Dios debe ser exaltado, glorificado en cada situación, en cada momento, en cada cosa que nosotros hacemos. Es por la gracia y la benevolencia de Jehová. Pero el pueblo no, se sentaba ahí. No oía la voz de Jehová hablando. Dile a mi pueblo, dile aquí. Entonces, solo estoy diciendo que cuando Dios habla hay que atender y no hacer como, eso fue mi referencia aquí cuando yo hablé aquí que dice que Él está hablando y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, escribe en un libro lo que ves y dile a estas iglesias, háblales, llévales un mensaje, háblales, diles lo que yo pienso hacer. Y dice, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y ahí dice todos los nombres, ¿verdad? Que les leí. El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, como la A con la Z con nosotros, ¿no? Parecido. Lo son en el castellano. El Señor es principio y fin de todo. En Él las cosas comienzan y en Él terminan. El apóstol recibió la orden de escribir lo que veía. No era un analfabeto. Juan, inquieto por aquella voz, decide volverse de su posición y dice él, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 12. Los 7 candeleros simbolizan las 7 iglesias. Lo vamos a ver en el último versículo. Pero hablando un poquito de esto, el mensaje que Dios quiere es enviar a las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir cuando Dios involucra o se involucra dentro de la iglesia? ¿Qué quiere decir cuando Dios está pensando en la iglesia? ¿Qué quiere decir cuando Dios está en medio de la iglesia? Porque Él ama a Dios la iglesia. Porque el Señor actúa cuando la iglesia clama. Porque el Señor pone atención cuando la iglesia le alaba. Porque el Señor siempre está atento a la voz de sus hijos cuando pertenecen o están en la iglesia o en el santuario. Porque son sus hijos. Él es el Padre y nosotros sus hijos. Y Él se pasea en medio de su pueblo. Él está en medio de su pueblo. Cuando nosotros alabamos, por eso de ahí viene aquel versículo que dijo uno de los evangelios, dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Cuando se reúnen, ¿en qué? ¿En quién nombre? En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Él está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios está en medio de nosotros. Y vuelvo a decir, no solamente que sea para nuestro oído, qué bonito el versículo que Él está en medio de nosotros. Hay que creer lo que Él está en medio de nosotros. Hay que tener la convicción que Él siempre está en medio de nosotros cuando le adoramos, le alabamos, le bendecimos. Cuando usted en su casa alaba y bendice a Jehová el nombre de Jesucristo, los demonios salen. La enfermedad es reprendida. La paz viene al hogar. El gozo viene a tu vida. Porque la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Él es poderoso. Ya vimos su característica. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién era semejante? Aquel otro que estaba allá cuando estaban aquellos en el horno de fuego, el cuarto que estaba ahí, ¿qué era? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estamos en Apocalipsis 1:13. Para el apóstol no fue ningún problema el identificar el personaje de esa visión. Jesús en medio de los 7 candeleros. Indica que el Señor se pasea y está en medio de su iglesia, no importando su tamaño o ubicación geográfica o estado económico. Dios no anda mirando
cuando alguien se reúne en su nombre, no anda mirando dónde están. Como vi hace unos días un video donde hermanos en unas iglesias pobres de muchos países pobres, se metió el agua en el templo y alabando a Dios con el agua hasta aquí a las rodillas, y ahí están cantando y el agua le llega a las rodillas, y no hombre, no sé si ganas de llorar o risa, no sé qué me daba a mí ver con qué gozo alababan a Dios, así como el coro que estaba ahorita puesto ahí, todos así a un ritmo alabando a Dios y con el agua hasta aquí a las rodillas, porque hubo un aguacero y se les metió adentro de la galerita que tenían ahí, pues no era ni formal. Pero eso no los detuvo a ellos, estaban adorando a Dios, contentos estaban, alabando al nombre del Señor. Que es precioso, hermanos, cuando el Señor está en medio de nosotros, no importan las circunstancias de la vida, no importa si usted está enfermo, si está cohibido, si alguien lo cohibe o algo, el gozo del Señor es mi fortaleza, y yo siento el gozo del Señor. Y canta, y alaba, y glorifica, y dice cosas, y habla, no importa, porque el Señor está en medio de su pueblo, está en medio de su corazón, está en su vida, dentro de usted, mora en usted, del creyente. Por eso vivir una vida avivada en el Señor, porque el Señor no está muerto, Él vive por los siglos de los siglos, es el alfa y el omega. Entonces si Él vive, yo también vivo. Así dice Pablo, ¿no? Como Él vive, vosotros también viviréis. Nosotros no creemos en un Dios muerto, en un Dios que hay que andarlo cargando ahí, que de repente se tropiezan y se cae. Él nunca se cae, él anda firme y está en su trono, y está en el mismo lugar, en control de todas las cosas que el hombre cree que ya se descontroló, porque él no actúa Dios como Él quiere. A veces hay gente que piensa que Dios se descontroló porque no le ayuda o no hace lo que Él quiere. Dice, yo creo que ya el Señor ya perdió el control. Él no pierde el control, nosotros nos descontrolamos, Dios no pierde el control. Bueno, entonces Él está dando la identificación, está detectando, está declarando, está diciendo cómo es nuestro Señor Jesucristo. Y no importa en qué situación estemos, o en la ubicación en que estemos, o geográficamente hablando, o en un aspecto económico pobre, el Señor, si nosotros le alabamos, ahí está Él también. Como puede estar con los pobres, también puede estar con los ricos, si le alaban a Dios también. O sea, Él no tiene límites, ¿verdad? Por eso habla aquí, el Señor es principio y fin. Amén. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, Apocalipsis 1:13. Estas vestiduras señalan la labor sacerdotal de Cristo. En Hebreos 9:11 leemos, pero cuando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de creación. Dice el 13, continúa, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entre las vestiduras que usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se puede mencionar muchas cosas que usaba toda su vestimenta, ¿no? Eran 7 partes que simbolizaba su vestidura. Estaba el efod, estaba el pectoral, estaba el manto del efod, estaba la mitra, estaba la túnica de lino, el cinto. ¿Y sabe qué? ¿Qué más había? La ropa interior del sacerdote. Literalmente dice los calzoncillos. 7 partes. Cada una significa una cosa, pero no lo vamos a decir esta noche porque aquí no vamos a estar hasta amanecer. Pero Él identificó a Cristo como un sacerdote, sumo sacerdote, que está en medio de su pueblo. ¿Para qué hacía el sacerdote? Expiar los pecados del pueblo. Pero ahora Él vino y murió por nosotros una vez para siempre. Ya no necesitamos nosotros de estar yendo cada rato allá a llevar harina, a una paloma, a llevar un buey, a llevar un animal para que éste muera por nosotros, porque Cristo murió una sola vez para siempre por todos nuestros pecados. Ahora lo que nosotros debemos de hacer es mantenernos firmes en el Señor, en nuestra salvación que Él nos ha dado, y no desviarnos y no renunciar a ello. Por eso Pablo dijo allá en uno de sus versículos, dijo,
porque ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni esto, y empezó una gran lista de cosas, me hará apartarme del amor de Dios. Porque cuando estamos en Cristo no hay nada que nos pueda separar. Y eso nos da ánimo, porque hay gente que se separa por cualquier cosa de Dios. Deja a Dios por cualquier cosa. Así como hablamos en Spanglish, hay unos cuitean. Bueno, ya vamos a terminar. Entonces dice, tenía su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Dice el versículo 14 anterior, perdón. El color blanco simboliza pureza, gloria, santidad y sobre todo representa la justicia y el perdón de Dios para nosotros. Puede que también santifique toda nuestra vida. Sus ojos, dice, eran como llama de fuego. En una versión más moderna de la Nueva Biblia Española se traduce, sus ojos, dice que llameaban. Y si hablábamos al estilo latinoamericano, dijéramos flameaban, dijéramos otra vez. Versículo 15. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto nos habla del juicio que Cristo traerá en su revelación después de la gran tribulación, cuando pisará el lagar de la ira de Dios, trayendo juicio y desolación a los impíos y pecadores que estén sobre la faz de la tierra. Vamos a ir al versículo, eso lo habla el versículo 14-20. Su voz como estruendo de muchas aguas, versículo 15. Y aquí es donde entra lo que le estaba diciendo yo, que como las muchas aguas cuando hacen un ruido, ¿no? Así era su sonido, como las muchas aguas. Era algo para muchos espantosos, pero era como Dios se manifestaba. Y Dios también tuvo manifestaciones apacibles, como cuando se encontraba en el jardín del Edén y hablaba con Adán y Eva. Dice que en un viento apacible. Dios habla de diferentes maneras, no solo de una manera. Dios también le habló a aquel que iba a maldecir al pueblo de Dios, cuando iba en una burra, también le habló. Dios utiliza cualquier cosa para cumplir sus propósitos en la vida. Dios siempre sale ganando. Dios siempre tiene un plan para nosotros, y no tiene plan A, B y C, así como nosotros que decimos, si no me sale esta, voy a hacer esta otra, por si no me sale esta, voy a hacer esta otra. No, Dios solo tiene un solo plan, el plan de redención: salvar al hombre, traer al hombre a su redil, que Él reconozca que Él es el único Dios verdadero y que no hay nadie como Él. Dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Wow. Solo es una imaginación, una comparación pequeña del sol, como cuando resplandece. Pero es más que eso, ya lo dijimos anteriormente. Cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies. O sea, ¿cómo iba a aguantar él en esa? Y eso que era una visión, ni siquiera lo vio físicamente. Algunos han querido ver a Dios físicamente, y yo lo quisiera ver, dice la gente. Imagínese usted, si los que subieron allá al monte de transfiguración, dice que venían contagiados de esa gloria. Cuando Moisés subió a hablar con Dios también, ¿no? Son nada más probaditas nomás. Y eso que no ha sido directamente con Dios, porque nadie le puede ver, ni nadie le puede tocar. Pero cuando nosotros pensamos en la grandeza, en lo maravilloso que es Dios, que lo dije al principio, pues Juan, cuando vio toda esta grandeza y esta maravilla, este detalle, cómo era Dios, cómo venía Dios,
cómo venía vestido, cómo venía, qué traía en su mano, cómo venía su cabeza, cómo venía su cuerpo y todo. Dice que no tuvo más que caer como muerto. Dice que cayó él. ¿Qué hacemos nosotros cuando la gloria de Dios invade nuestra vida? Casi nos debilitamos, casi nos caemos. Yo presumo que de ahí le pasa a algunos que se caen, que cuando sienten la gloria de Dios no soportan, ¿verdad? Pienso yo. Pero el poder y la grandeza de Dios es infinita y grande, indescriptible. Caí como muerto y Él puso su diestra, su mano derecha sobre mí. Y dice, no tema, yo soy el primero y el último. ¡Wow! Que Dios nos hable hacia nosotros, nos habla a través de su palabra, pero no la creemos. ¿Saber cuántas veces Dios nos toca? Y nosotros ni entendimos que Dios nos tocó. Porque dice que viene para alentarnos. No temas. ¿Por qué vino para alentarlos? ¿Cuál es la primera debilidad que viene al hombre cuando se enfrenta a una situación? El temor. Y le pasa como aquel, ¿no? Cuando estaba en la guerra. Que le dijo a su siervo Jesse, que vino y le contó días y le dice, afuera hay un montón esperándonos. Ahí dice que nosotros solo somos 2 aquí, nos van a comer. ¿No? ¿Y qué le dijo él? Pidió a Dios y le dijo, ábrele los ojos a eso para que mire todos los que están con nosotros aquí. Porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Porque a veces nosotros miramos, a veces en nuestra ignorancia o en nuestra pequeña fe limitada, no podemos ver el gran poder de Dios sobre las cosas que vienen a nuestra vida. A veces el problema lo creemos más grande que Dios, pero ¿cómo va a haber un problema más grande que Dios? Ese solo el creyente que está conectado con Dios sabe que no hay problema que sea más grande que Dios. No hay ningún problema que sea más grande que Dios. Dios lo puede todo. Dios endereza las brechas. Dios endereza todo. Dios hace que de un desierto salgan ríos también, aunque no haya. Dios no es como los políticos. Dice que llegó un político a un pueblo, dice que dijo, aquí le voy a poner puentes, le voy a poner calles nuevas y le voy a poner de todo. Y en la entrada del pueblo poner un puente precioso para que lo miren. Y dice, Señor, le dicen, pues aquí ni ríos hay, le dice, pero yo se los voy a hacer. O sea, es una anécdota, ¿no? Que el hombre no puede hacer lo que Dios puede hacer. Él hace de la nada las cosas. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y fue el día y la mañana. Hizo las estrellas, hizo esto, y todo era bueno, y con solo su palabra. Por eso acojámonos a Dios, agarrémonos de Dios, porque en Él está la victoria nuestra cada día. Cuando andes aturdido ahí en el trabajo, en la calle, en el tráfico, donde quiera, acuérdate que Dios va ahí contigo y Él es más grande que todas las cosas y nos conforta. Porque eso vino Él cuando estaba confundido ahí, que no sabía, que la voz era muy fuerte. Dijo, no, lo tocó con la mano derecha y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién era? Ya se lo había dicho como 3 veces allá, ¿no? Yo soy el alfa y el omega. Y le vuelve a decir aquí, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién era? Cristo. ¿Quién estuvo muerto? ¿Quién resucitó pero ahora vive? Cristo. Entonces era la característica. Las características de Dios son todos estos versículos que leímos. ¿Quién era? ¿Cómo era Jesucristo? Preparando el mensaje para las 7 iglesias. Que Él está interesado en que la iglesia se enderece, en que la iglesia sea firme, en que la iglesia no abandone lo que prometió hacer. Porque en la iglesia hay gente que promete hacer cosas y no hace nada. Se queda a medio camino o ya no termina la jornada. La jornada es hasta el final, hasta que Cristo venga o nos morimos. Pero Él dice, porque yo soy el que vivo, estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave o sea, Él tiene todo el poder hasta del infierno y de la muerte también, porque Él se levantó. Él dijo, yo de mí mismo di mi vida, a mí nadie me la quita.
Por eso se levantó al tercer día. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, representan los ángeles de las iglesias, los mensajeros, los siervos. Y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias que están ahí. Que el otro miércoles vamos a ver la primera iglesia, va a ser la iglesia de Éfeso. Lea el capítulo 2 para que ya venga ahí un poco, sepa más o menos, ya tenga idea de lo que vamos a hablar el próximo miércoles. Así que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Si estamos en Él y por Él y con Él, no tenemos que temer, como Juan, que vino y recibió el confort, la fortaleza de Dios en su vida, para decirle: yo estoy contigo, yo soy el que te estoy declarando estas cosas que van a venir, y no temas, ¿verdad? Porque el temor, como dije, es el que nos agarra a veces, y cuando uno tiene temor, ya se arruinó todo. Pero cuando estamos firmes confiando en el Señor y no permitimos esas cosas, salimos triunfantes en todas nuestras cosas, en nuestra vida, en nuestros proyectos, en todo lo que hacemos para la gloria de Dios.